he leído solo esto. Lo empecé a leer hace mucho. Lo empecé a leer en febrero y ya estamos a mediados de marzo y sigue. Dejé de leer y quiero continuar leyendo y acabarme el libro. Por eso quiero leer un capítulo con vosotros para ver si me engancho y sigo leyendo. Vamos a empezar. Voy a leer el capítulo 8. Así que voy a empezar. Abrí el expediente de Alicia sobre el escritorio. Diomedes me lo habría ofrecido sin que yo se lo pidiera. Tienes que leer mis notas, había dicho. Te ayudarán. Sin embargo, no tenía ningún interés en sumergirme en sus anotaciones. Ya sabía lo que opinaba Diomedes. Meditaba descubrir lo que opinaba yo. Aún así les acepté con educación. Gracias, serán de mucha ayuda. Mi despacho era pequeño y tenía poco mobiliario. Estaba escondido en la parte trasera del edificio, con toda la salida de incendios. Miré por la ventana. Un pequeño mirlo picoteaba en una parcela de hierbas heladas que había afuera. Alicaído y sin idea, demasiadas esperanzas. Me estremecí. Hacía mucho frío en la sala. El pequeño radiador de abajo de la ventana estaba estropeado. Julie me había dicho que intentara arreglarlo, pero que la mejor opción era que hablara con Stephanie, o si eso fallaba, sacar el tema en la comodidad. Sentí una repentina punzada de empatía hacia Elif y su batalla por conseguir que reemplazaran el taco roto. Leí el expediente de Alicia por encima. Sin demasiadas expectativas, la mayor parte de la información ya estaba en la base de datos digital Diomedes. Sin embargo, igual que muchos miembros del personal, ya mayores prefieren escribir los informes a mano y sin hacerme caso de peticiones estefanes. Contrario, continuaba haciéndolo así. De ahí las páginas que tenía delante con la esquina doblada por el uso. Oje las anotaciones del profesor descartando sus interpretaciones psicoanalíticas algo anticuadas entre los informes diarios que entregaban las enfermeras y que ofrecían un relato del comportamiento cotidiano de Alicia. Leí estos informes con atención. Quería ellos números, detalles y saber exactamente dónde me estaban
Asentí.